de hoy, pues es no fue mi culpa. Este es un tema bueno, pues es increíble ver, ¿no? Que tantas mujeres que viven atormentadas por la culpa de algo que creen que hicieron o que no hicieron, ¿no? Y viven así hasta morir, cuando en realidad, pues no fue su culpa, ¿no? O no es mi culpa, ¿no? Esto es algo que sucede muy a menudo, que hemos estado viendo. Y bueno, pues la verdad es que es un tema difícil, ¿no? La semana pasada, pues platicábamos sobre el perdón a nosotras mismas, que es muy diferente perdonar a otras personas, ¿no? Que en lo personal yo tiendo pues a perdonar, la verdad es que sí tiendo a perdonar las situaciones cuando alguien me lastima, pero definitivamente una cosa es perdonar a otras personas, pero obviamente pues perdonas, pero la quiero súper lejos, ¿no? No la quiero cerca de mí, ¿no? Porque pues evidentemente te hacen daño. Pero es muy diferente cuando hablamos del autoperdón. Eso es totalmente diferente. Y tú sabes que en este espacio pues nos enfocamos a la persona más importante que tenemos en nuestras vidas, que somos nosotras mismas, ¿no? Así que bueno, pues el autoperdón, pues es un proceso fundamental, ¿no? Que debemos de trabajar, pues, a nuestro interior, ¿no? Para vivir, pues, en paz, pero sobre todo, pues, para ir escribiendo, ¿no? Nuestra propia historia de vida, ¿no? Con mensajes hermosos y sobre todo, pues, muy poderosos, ¿no? Y claro, pues, para autoperdonarte, pues, tenemos primero que clarificar si realmente nos sentimos culpables o no, ¿no? Ya sonó a música de Luis Miguel, pero no. Y bueno, pues vamos aquí a comenzar ahora sí con este tema. Y bueno, pues ya veo por ahí a personitas conectadas. Ojalá, bueno, me puedan ir saludando para saber que ya están aquí, ¿ok? Y bueno, pues también, y vamos a entrar así de lleno al tema de hoy, que no es mi culpa, ¿no? Y bueno, pues nada más déjame checar. Todo está perfecto. Bueno, hoy quiero que escriban con la letra S o que pongan sí, si conocen a una persona, ¿no? Que vive si conocen a una persona, ¿no? Que vive su vida sintiendo culpas. Que se culpan pues, de no haber concluido sus estudios, o que se culpan de no tener el trabajo que tanto han deseado, o que se culpan de haberle gritado alguna vez a sus padres, ¿no? O culpa de haber dejado a un novio que tanto amaban, ¿no? Y que bueno, pues los papás a veces no los aprueban y pues te quedas con esa culpa, ¿no? O culpa de no poderle dar la vida que tú quieres o que tanto deseas para tus hijos, ¿no? En fin, hay muchos tipos de culpas, ¿no? La culpa de no saber cocinar, ¿no? O culpa de no tener incluso, pues, dinero. A ver, quiero que me vayan poniendo ahí todas las que puedan, si conocen a una persona así que vive toda su vida sintiendo culpas, ¿no? Bueno, ya veo por acá. Hola, por allá en Instagram ya veo a Lore. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme, Lore. Por acá veo a Cristi Garza. Sí, dices que conoces a muchas, a varias. Hola, Amalia, ¿cómo está? Gracias por acompañarme. Acá también Lore dice que sí conoce a muchas. Es que es como es muy normal, me he dado cuenta. Y bueno, pues les decía que las mujeres así estamos, ¿no? Como que viviendo siempre con culpas. Una psicóloga que se llama Alice Miller afirmaba que mucha gente sufre toda su vida por este opresivo sentimiento, ¿no? De culpa. El sentimiento de no haber vivido a la altura de las expectativas de sus padres. Y no hay ningún argumento que lo pueda inhibir, o sea, que pueda inhibir ese sentimiento con el que vas creciendo, ¿no? Porque está instalado, pues evidentemente en nuestro subconsciente desde muy pequeños, y ahí vas creciendo y vas trayendo esa culpa, pero no sabes realmente por qué, ¿no? Y esto lo decía la psicóloga, y pues sí, es como, pues muy natural y muy claro de entenderlo, ¿no? Porque si pensamos un poco cuando eras niña, ¿no? Cuando éramos niñas, pues el sentimiento de culpa siempre estuvo presente. ¿Y sabes por qué? Porque era una medida de control. Ese es el tema. La culpa es una parte de medida de control. ¿Y a qué me refiero con una medida de control? Cuando alguien no quiere, pues quiere controlar, dominar o imponer alguna situación,
en la vida o en el entorno, pues utiliza la culpa de que si no cumplen cierta situación, entonces pues eres mala, ¿no? O entonces eres, bueno, una mala hija, una mala nieta, una mala pues sobrina, una mala amiga, etcétera, ¿no? Y que pues obviamente pues que estás haciendo malas cosas. Entonces, ¿qué va haciendo? Pues que esto comienza a crear pues nuestras creencias que te van limitando y claro que te van instalando pues el miedo y el miedo a equivocarte, el miedo a sentir que no estás cumpliendo con lo que te están pidiendo. Y todo eso empieza a crecer en nuestro subconsciente, pero lo peor aún que queda en nuestro corazón, ¿no? Entonces, no sé si ya se dieron cuenta que todo esto se empieza pues a mezclar, a enredar de alguna manera, pues porque todos estos sentimientos se conjugan, ¿no? Lo que es el miedo, lo que es obviamente el tema de las creencias, ¿no? El tema de la culpa. Entonces, todo esto se empieza a mezclar de una forma muy fuerte que cuando nosotras vamos creciendo, que ya somos más adultas, traemos esas situaciones, ¿no? Y pues obviamente nos afecta y nos afecta muchísimo. Lo más importante es que lo empezamos como a identificar, ¿no? Sin embargo, y lo más grave es que cuando una mujer se siente culpable, ¿no? O sea, si yo me siento culpable, pierdo mi libertad porque me vuelvo esclava y prisionera de mi propio calabozo. ¿Se acuerdan que habíamos platicado el calabozo, ¿no? Del propio calabozo que tenemos nosotras la semana pasada. Lo mismo, pues obviamente perdemos esa libertad, ¿no? De sentirnos bien con nosotras mismas, de sentirnos lo peor es que perdemos esa libertad de poder escribir nuestra propia historia, ¿sí? Porque estamos con ese miedo y con esas culpas aquí atoradas y no podemos escribir nuestra propia historia y no podemos ser nosotras y ser tú en toda la extensión de la palabra, ¿no? Que la verdad es que lo más irrisible es que cuando una mujer, ¿no? Pues de manera muy íntima empiezas a analizar todas esas culpas y empiezas a saber de dónde provienen, pues llegas a la conclusión de que en efecto tienes que decir, no fue mi culpa, ¿no? Y es por eso que, bueno, pues el tema así es, ¿no? No fue mi culpa, ¿no? Y no fue mi culpa que mis familiares, ¿no? Tengan ciertas expectativas de mí, ¿no? Y que no se hayan podido cumplir. Por ejemplo, es muy común, ¿no? Que te dicen, es que quiero que seas doctora, que estudies para ser doctora, cuando tú en realidad, pues nada más ves sangre y te desmayas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ser doctora, no? Pero pues así pasa, ¿no? Hola Fer, gracias por acompañarme, ya te vi por acá desde hace ratito. Y bueno, pues, ¿por qué creo que de adultas seguimos sintiendo culpas? Pero bueno, antes de continuar con eso, quiero que me digan y quiero que me pongan ahí corazones para saber si se acuerdan cuál es ese calabozo que decíamos hace la semana pasada, ¿no? Del que tenemos que estamos ahí y que sí hay una llave con la que podemos sentir esa libertad, con la que podemos salir adelante, ¿no? A ver, por ahí quiero ver los corazones, a ver si se pueden ver, porque, pues, en efecto, ¿no? Las personas, nosotras cuando vamos creciendo, cuando ya nos convertimos en mujeres adultas, que seguimos sintiendo esa culpa, es porque somos seres emocionales al final del día, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, los prejuicios nos invaden, ¿no? Y hasta que no llevamos un proceso, ¿no? Y usamos la única llave que libera esas esposas, ¿no? Del calabozo que nos tienen, pues ahí de prisioneras, es que nos vamos a sentir culpables. Mientras no usemos esa llave, vamos a seguir así, ¿no? Y bueno, pues yo les pedía un corazón, ¿no? Que pusieran corazones, ¿no? Porque si se acuerdan, ¿no? En efecto, los corazones, ¿no? La única llave que te va a hacer que te liberes de todas esas culpas o de autoperdonarnos es el amor propio, ¿no? Y por eso, bueno, los corazones, ¿no? Porque, bueno, pues el corazón, ¿no? Que es nuestro amor, nuestro propio amor, el único que nos va a poder liberar tanto del perdón como de sentirte culpable es tu amor propio, ¿no? Cuando tú te conoces, cuando tú
tienes o estás ahí completa, ¿no? Cuando te sientes segura de ti misma, cuando tomas las riendas de tu vida y cuando dices, esta soy yo, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerda que mientras no le hayas hecho daño a nadie, ¿no? Y tu culpa está creada por todo lo que te inculcaron, entonces puedes decir, no fue mi culpa, ¿no? Y entender que tu culpa solamente es neurótica. Y este término es psicológico. Entonces, ¿a qué se refiere con este término? Pues solamente está en tu cabeza. Esa culpa solamente está en tu cabeza. No es que tú realmente le hayas hecho algo malo a una persona. Cuando tú sí lo haces de manera consciente, pues esa ya es una culpa con dolo, ¿no? Y ya tiene otro término. Aquí estamos hablando de aprender cómo a diferenciar un poquito. También está el término de la culpa sana, que es cuando sin querer a veces pues hacemos daño a alguien o lastimamos a alguien, pero es una culpa sana porque lo reconoces y obviamente pues te disculpas, ¿no? Y ofreces, o sea, y ya queda todo solucionado porque no fue con dolo, ¿no? Es una culpa consciente que a veces se hace cuando estás molesta, pero después te sientes, o sea, lo haces de manera consciente. Pero ahorita estamos hablando de esa culpa neurótica, le llaman los psicólogos, porque es algo que está instalado en tu cabeza que no tiene ni razón de ser, ¿no? Que no sabes por qué la tienes ahí, ¿no? Cristi me comenta, no fue mi caso, pero me daba tristeza que a compañeras del cole les afectó muchísimo los errores de los maestros. Se los señalaban constantemente y todavía cargaron con eso aún en su juventud. Sí, eso es súper común que cuando estás joven, ¿no? Cuando estás joven y vas ahí al colegio, a veces los profesores no se dan cuenta que cuando te remarcan esos errores y sobre todo de manera pública, te hacen sentir culpable y empiezas a vivir con esas culpas, ¿no? Y creces y no te das cuenta de dónde provienen, pero ahí estás y te quitan, pues obviamente, confianza en ti misma, ¿no? Te quitan esa seguridad, ¿no? Ahora bien, gracias, Cristi, por tu comentario. Ahora bien, ¿cómo eliminamos la culpa, no? Primero que nada, como siempre se los he dicho, porque este paso es súper importante en todo lo que llevemos de procesos, es ser conscientes de por qué sientes culpa, ¿no? O sea, tienes que tratar de identificar de dónde proviene esa culpa, ¿sí? Razonarlo detenidamente, ¿no? Es decir, identificarla muy bien y entonces saber de dónde proviene, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos decía Cristi, pues viene de una situación de unos profesores que te dicen y te dicen, ¿no? No eres buena, ¿no? Y ahí traes tu culpa. Bueno, pues así pueden ser muchas otras y hay que identificarlas. ¿Para qué? Pues para poder ir eliminándolas o si no las eliminas, por lo menos sanarlas, saber de dónde vienen, ¿no? La segunda situación que tenemos que hacer es determinar o revisar detenidamente, pero así hay que hacer una reflexión, una introspección muy, muy clara, ¿no? De si fue tu responsabilidad o no. Porque si estaba, y también si estaba dentro de tu control o no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces no está dentro de nuestro control poder arreglar cierta situación. Y entonces, como no se pudo hacer, ya te sientes culpable, ¿no? Y entonces cargas con esa culpa aquí en tu costal o te lo traes tu mochila y dices, pues no, o sea, en realidad no podías hacer nada, ¿no? Como cuando a veces tienes a alguien en el hospital y por más que tú quieras y por más que tú reces y por más que hagas mil cosas, pues a veces no puedes sanar ciertas situaciones o arreglar ciertas situaciones o sanar a tu ser querido, ¿no? Y entonces te sientes culpable, es que debí de haber hecho, es que debí de haber ido con otro médico y es que, y entonces te empiezas a llenar de mil situaciones, pero no estaban dentro de tu control. Entonces, eso también es importante, que identifiques si tú fuiste responsable, si hubo parte de tu responsabilidad o si estaba dentro o no de tu control, ¿no? De poderlo solucionar. El tercer paso es aceptar, o sea, ya que identificaste, pues aceptes que no fue tu culpa, ¿no?
que no fue tu culpa esa situación que estuvo, que no fue tu culpa que no hayas podido estudiar medicina porque pues, te desmayas al ver la sangre, ¿no? O que no fue tu culpa la situación que traigas ahí arrastrando, ¿no? La situación que traigas cargando, porque lamentablemente esa culpa la traes desde que eres niña. Pero el problema es que cuando te casas o cuando pasas y eres adulta, después sigues cargando con esa culpa. Y entonces ahora lo ves con cualquier autoridad. Por ejemplo, cuando te casas, pues la función de tus papás se convierte como en el esposo, o la función de tus papás se convierte en lo que son tus jefes, o en cualquier autoridad. Y entonces es cuando tú te empiezas a reprimir y empiezas a sentir esas culpas y no logras salir de donde estás. Sigues ahí atrapada, pero ¿por qué traes esa situación en ti, ¿no? En tu interior. El cuarto tip es, pues que evidentemente una vez que tú logras llevar todas estas situaciones, que logras identificar, que logras determinar si fue tu responsabilidad, si está dentro de tu control o no, y que aceptas, entonces empieces a amarte, que te des amor, que te autoperdones, ¿no? Y que sepas que no fue tu culpa, ¿no? Que sí estés convencida, que estés de corazón convencida que no fue tu culpa y que te ames, ¿no? Y pues obviamente el quinto paso pues es empezar a vivir una vida tranquila, una vida en paz, ¿sí? Que te autoperdones de esa situación que te tuvo atrapada en ese calabozo, ¿no? Y que pues evidentemente al ya amarte vas a tener esas llaves que son las únicas que te van a poder liberar de ese pozo que tienes o de ese calabozo, mejor dicho, que te tienen atrapada, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo les quería platicar el día de hoy. Para mí es bien importante que en todo proceso, ¿no? En todo el proceso, cuando tú como mujer quieres ser la protagonista de tu vida, quieres agarrar las riendas de tu vida, tienes que empezar a llevar un proceso que no es fácil, porque no lo es, pero que sí debes de tener la decisión de llevarlo a cabo, ¿no? Claro, claro que tienes que estar dispuesta a trabajarlo, ¿no? O sea, no puede ser así de sencillo. Pues ya les dije la semana pasada, yo amo a Walt Disney, como siempre se los digo, pero no hay esa varita mágica que te va a salvar. Tienes tú que trabajar en eso. Estar consciente de si deseas o no llevar a cabo, pues, ese proceso de sanación, ¿no? Y también es importante que sepas que si no quieres llevar ese proceso de sanación, está bien, porque cada quien tiene sus tiempos. Pero eso solo depende de ti, no de nadie más, no del esposo, no de tus hijos, no de la vecina, de nadie más que de ti. Entonces, si tú decides seguir ahí donde estás, está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no te vas a mover, va a seguir todo igual. Entonces no va a pasar nada, vas a seguir con tus cargas, vas a seguir con toda la situación que traes ahí, ¿no? Con todos los sentimientos, ¿no? Ahí encontrados, ¿no? Y viviendo una vida como espectadora, ¿no? Como cuando vas al teatro y te vas hasta el fondo en la última fila, ¿no? Viendo cómo todos viven su vida y tú no. Pero esa es tu decisión, nadie más, ¿no? Y está bien, y cada quien tenemos nuestros propios tiempos y nuestras propias decisiones, ¿no? Y bueno, pero también está, si tú quieres de verdad estar, diría yo, incomodarte un poquito para llevar ese proceso de sanación y decir, ya, basta, ¿no? Hoy voy a ser yo, hoy voy a vivir mi propia vida, hoy voy a ser la protagonista de mi historia, ¿no? Yo quiero estar ahí enfrente, yo quiero ser la que decida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo mereces y porque puedes, ¿no? Yo, como diría mi abuela, porque quiero y porque puedo, nada más por eso, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, ¿no? ¿Quieres darte la oportunidad de escribir tu propia historia de vida? ¿Sí? Pregúntense y contesten ustedes mismas, hagan esa introspección. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Aquí los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde. Saben que las quiero muchísimo. Gracias por estar aquí, a las que se conectaron en vivo, y también muchas gracias a las que ven la grabación, ¿no? Y bueno, pues
Les voy a dejar por ahí unos links para que empiecen a ver. Ya traigo ahí una nueva sorpresita que la próxima semana yo espero que ya esté dando, lleve a la luz, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, pues ya saben que recuerden que la única apuesta por la que se nace es para ser feliz. No hay más. Las quiero. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Bye.